Bueno, y aprovechemos que nos vienen a comunicar, profe, lo que Sí, está viene a pasando en la mesa informarnos. única. Pues Así es. cuando, no, 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 pero yo no voy a hablar de la mesa única nada más. Ay, Dios Cuando mío. el viceministro Almengor viene aquí, Ujú. usualmente comparte muy buena información de cómo andan las finanzas del Estado. No, vamos a hablar de la mesa, pero tampoco no me voy a agotar ahí. Don Jorge Luis Almengor, buenos días. Bienvenido, señor viceministro de Finanzas. Buen día, profesor. Buen día a todos los radioescuchas. Buen día a todos allá en su Oiga, radio. viceministro, vamos a hablar de la mesa, pero vamos a hablar de usted cuando ha venido aquí ha traído buena información siempre. Y eso es una ventaja hablar con gente como usted. La mesa se reinstaló ayer, ¿no? Micrófono, viceministro. Enciéndalo para poder escucharle. Se le cerró. Disculpa, ahora sí, buenos días nuevamente. Sí, creo que lo primero, y para salir rápido de ese tema, porque sé que obviamente la población ha estado bastante atenta a lo que ha estado pasando, y yo también preferiría regresar al debate del profesor Cabrera, que está muy bueno, porque sobre todo estamos en el nuevo mundo del siglo XXI, en la era de la información, ¿no? La revolución, la cuarta revolución industrial, como le llaman. Y yo creo que en parte, bueno, lo primero es mencionar que sí, en efecto, se reanudó la mesa ayer con los cuatro últimos temas que estaban pendientes, que quedaron pendientes de la reunión hasta este fin de semana, y se reinició con digamos que las solicitudes de rebaja en los costos de energía eléctrica. En principio, después debe venir el tema de la Caja de Seguro Social, posteriormente se había planteado el tema de corrupción y transparencia, y por último, una discusión sobre la metodología de mesas de seguimiento para cada uno de los temas que se habían discutido. Entonces, hasta ahora, el balance es que luego de sorteados los primeros cuatro temas, que eran los temas, si se quiere, más de inmediatez o de expectativa más inmediata, bueno, hemos podido ver, y no tengo que calificarlo yo, que eso ha logrado en cierta medida que la tensión que había en el país vaya disipándose en cierta medida, pero todavía hay expectativas importantes, ¿no? Lo primero es que nosotros sí tomamos decisiones en la medida que íbamos logrando acuerdos en el diálogo, en primera instancia con el tema de la canasta básica, algunas, digamos que atribuciones y facultades que el Estado a través del órgano ejecutivo tiene para efectos de tratar de mitigar el alza principalmente por inflación en los costos de los insumos, principalmente de alimentación, y por otro lado, obviamente, también algunos aspectos de reducción de aranceles para productos que son importados, lo cual en cierta medida, aunado a un control de márgenes de comercialización, debería incidir en que algunos productos específicamente estén al acceso de la gran mayoría de los panameños, obviamente a costos más reducidos. Esto se produjo luego de una amplia discusión y un debate sobre la composición misma de la canasta básica alimentaria, y yo creo que ahí sí debemos hacer un análisis un poco más profundo, y parte de los acuerdos fue que estableceremos una mesa con todos los actores que sean necesarios, incluyendo obviamente una parte representativa de los productores que no estaban en ese momento, ya en los próximos meses para poder, digamos que revisar desde un aspecto de composición la canasta básica, y obviamente también desde un aspecto nutritivo saludable, ¿no? El otro punto que también se acordó avanzar, y prácticamente es en función de que ya el Estado, nosotros como Ejecutivo hemos tomado una decisión del congelamiento tope del precio del combustible a 3 balboas con 25 centavos en los tres tipos de combustibles que se usan de diario en Panamá, pues ya se sortió a pesar de que había más, digamos que reclamaciones, o continuaban las reclamaciones porque ese precio tope fuera un menor. Inclusive se solicitaba 3 balboas como máximo. Sabemos cómo están los precios de los commodities a nivel internacional. Y no solo eso, sino que hay que entender que todas estas acciones, algunas como ellas y esta en particular, al tratarse de una especie de subsidio que el Estado cubre cualquier diferencia a la alza, nosotros ya hemos asignado para los primeros 3 meses que se había establecido la medida un monto de 250 millones de balboas, calculando de que dependiendo del consumo nacional, porque al final se dio apertura a todos los usuarios de combustible o los consumidores, estaríamos proyectando que por mes debería ser una medida que nos debe costar alrededor de 95 millones de dólares por mes, ¿no? Entonces, digo, lo bueno es que las cifras han arrojado hasta ahora preliminarmente una cifra menor que eso.
obviamente porque eso implicaría que todo el país estuviera consumiendo bajo esos niveles y ahí hay que descontar varios sectores, como por ejemplo el sector gubernamental y algunos otros que no han estado gozando de este tipo de beneficios. Y bueno, por otro lado, creo que la mesa de medicamentos, que también era crucial en ese momento, tuvo discusiones importantes. Nosotros sabemos que es un tema que es muy complejo, porque no es solamente el aspecto de compra de las dos instituciones principales del Estado, que son el MINSA y la Caja del Seguro Social, y los procedimientos en esas compras y tratar de mitigar los costos de compra, sino también todo el proceso de, digamos que de implementación en la aplicación para la importación de productos medicinales aprobados por otras instancias a nivel internacional y obviamente también el aspecto de las diferentes casas distribuidoras aquí en Panamá, ¿no? Pero creo que se logró una discusión y un debate interesante. Fueron aspectos que al final del día son enriquecedores para todos y pues desde nuestra perspectiva lo más importante es que la sociedad, los diferentes grupos representados en esta mesa y pues todas las personas que hayan tenido acceso a las discusiones que se dieron durante el diálogo, obviamente se vean beneficiadas con mayor información, que era algo que planteaba el profesor y que creo que para nosotros es la clave y es de vital importancia para que se puedan tomar mejores decisiones y obviamente algunas personas entiendan un poco mejor las decisiones que se toman en un momento determinado. Y por último, no quería dejar detrás, obviamente, el sector educativo, que luego de un amplio debate que inició, diría que el jueves o viernes de la semana pasada y terminó casi el domingo, pues se llegaron a, y diría, y en esa en particular me tocó participar con mucha más, con mucho más tiempo y mayor dedicación, porque se trataba de aspectos más de asignación presupuestaria, pero siempre entendiendo que esta ley, que es del año 1995, importante recordarlo, que establece que se debe dedicar al menos el 6% del Producto Interno Bruto nominal al sector educativo como un todo, no solamente al Ministerio de Educación, sino a todas las instituciones del sector educativo y aquellas que tengan componentes de educación dentro de sus planes de ejecución o de gobierno, debe ir asociado, que creo que es un clamor ciudadano también, no solamente aspectos de infraestructura o de inversiones en la infraestructura, que en muchos casos es deficitaria desde un punto de vista de atención al estudiantado, sino que también tiene que ir asociado con programas de mejoramiento continuo en la calidad educativa. Y bueno, ahí el profesor seguramente me cuestionará sobre qué aspectos o a qué nos referimos, porque siempre hay un debate entre lo que debe hacer el gremio mismo como educadores y lo que puede hacer o hasta dónde puede llegar las instituciones públicas. Pero yo lo que sí le puedo mencionar, y digo, también me corresponde un poco al ser profesor universitario, que lo importante es que se haya logrado ese mecanismo, el acuerdo para llegar a ese mínimo del 6% que nosotros lo establecimos para los próximos 2 años, culminando en el año 2024 en presupuesto, pero también que esté asociado realmente con planes de mejora, de capacitación, de establecimiento de programas de desarrollo del pensum académico y obviamente sobre todo haciendo mucho énfasis en el aspecto de enseñanza básica y primera enseñanza principalmente, ¿no? Entonces, creo que hasta ese momento y hasta ese punto, habiendo debatido y sorteado esos 4 primeros aspectos de la mesa del diálogo, sí sentimos que ha habido digamos que una mejora en las condiciones en las que habíamos entrado inicialmente al diálogo. Obviamente, algunas acciones de las que se discutieron o debatieron ya eran parte del plan de gobierno de 5 años del presidente Cortizo, y creo que ahí me uno a lo que mencionaba el profesor antes de mi intervención, en el sentido de que la información en algunos casos está ahí. Puede ser que nosotros sí debamos hacer una culpa y comentar que en algunos casos debemos transmitir mejor la información, pero en otros creo que en la era de mayor información y digitalización sí es importante que la ciudadanía que quiere tener una participación más activa tengan, por supuesto, que también acceso a esta información, la revisen y puedan debatir con base en estos aspectos. Viceministro, ¿en qué quedó ese plan de austeridad presentado por el presidente Cortizo antes de que se tomaran las decisiones que se han tomado en esa mesa única en Penonomé? Sobre todo el punto que hablaba de la reducción del 10% de la planilla. Si ya eso se empezó a hacer y cuánto dinero representa eso para el Estado en ahorros.
Sí, mira, el plan de austeridad que no solamente incluye el aspecto de reducción de planilla, definitivamente que es una acción inmediata que el presidente tomó incluso antes de entrar o de llegar a la mesa del diálogo, producto de que nosotros ya teníamos que ubicar recursos para poder hacerle frente a estas necesidades, sobre todo el tema de combustible. Entonces, en ese sentido, la primera acción es obviamente buscar una reducción de planilla en un monto de 10%, porque es una cantidad de recursos que gasta de manera importante el Estado, y ese 10% pudiera representar por lo menos unos 20 a 30 millones de balboas por cada mes. Entonces, para nosotros es importante, obviamente, entender de que operativizar este plan, y creo que es algo que hacia tu pregunta, Flor, lo importante es que la operativización de este plan es algo que no va a ocurrir de un mes hacia otro, sino que tiene que ir de manera progresiva en la ejecución, porque hay algunos, obviamente, funcionarios que están protegidos por leyes especiales, hay algunos otros funcionarios que de repente no les asiste la oportunidad de una reducción inmediata de planilla por efectos de que están de manera permanente. Hay casos de contratos que sí pudieran vencerse durante estos periodos, y todo eso va a ser una mezcla de acciones, incluida una de las que se ha conversado de manera importante, que es tratar de, digamos que de utilizar el mecanismo de jubilación con el cual ya algunos funcionarios gozan de este beneficio, digamos, de este derecho, y que de todas maneras se Pero encuentran eso dentro de debe la tener planilla. un límite de tiempo para hacerlo, porque si no, no pudiéramos ir hasta los 5 años del gobierno del presidente Cortizo y no se cumpliría con ese 10% de reducción de la planilla. Sí, correcto. Nosotros lo primero es, como mandató el presidente, ya se han estado dando las reuniones inclusive con la Dirección General de Carrera Administrativa, la mayoría de los directores de recursos humanos de las diferentes instituciones a nivel nacional, y prácticamente lo que esperamos, porque esa data la teníamos inclusive desde hace algunos meses, yo te diría que casi en mitad de la pandemia, porque habíamos hecho todo un análisis de una posible reducción de costos operativos. Y obviamente, como tú bien dices, lo que queremos es ejecutarlo en un muy corto plazo. O sea, yo te diría que esta acción en particular para el presidente es importante que tenga efectos inmediatos en el presupuesto del año 2022. Y posteriormente, entonces, esto se refleje también para los presupuestos del año 23 y 24. Ministro, ¿qué relación hay entre todo esto que hemos visto durante esta crisis, durante estas negociaciones, esta mesa única, los acuerdos, la gasolina, el canasta básica, etcétera, y la información que ha circulado de un préstamo con el BIRF de 250 millones de dólares? ¿Que haya una relación o esto ya estaba desde antes? No, la verdad es que no. Y bueno, usted y como la mayoría de las personas que obviamente tienen mucho más conocimiento en cómo se administra la cosa pública, sabrán que para poder llegar al punto en el que se llegó, que es la aprobación del Consejo de Gabinete y posterior publicación en la Gaceta Oficial de la resolución que aprueba este préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, sabrán pues que es un proceso previo que toma por lo menos unos 6 a 9 meses, y que obviamente en este caso, como usted bien lo menciona, era parte fundamental del plan de financiamiento del presupuesto para el año 2022. En este caso, estos préstamos, que usualmente se les llama DPL o préstamos de apoyo presupuestario, son préstamos que ayudan a los estados, en este caso Panamá, a poder completar sus necesidades presupuestarias de ingresos, que obviamente en este caso al haber déficit se cubre con endeudamiento, para poder lograr objetivos presupuestarios. Se establecen matrices de seguimiento sobre diferentes acciones administrativas que tiene que tomar el Estado entre diferentes instituciones, y estos en particular del Banco Mundial o del BIRF, que es uno de los participantes del Grupo Banco Mundial, viene asociado desde hace 2 años con el apoyo a las necesidades presupuestarias producto de la pandemia, que obviamente ha reducido la generación de ingresos corrientes de parte del Estado. Así que la respuesta es que no tiene una relación directa. Esto ya estaba asociado en el plan de financiamiento para el año 2022, que era por el orden de más o menos 4.000 millones de dólares, incluyendo el refinanciamiento de deuda que vencía este año, que de hecho en el mes anterior, en julio, se pagó una porción importante de deuda de bonos internacionales que tenían vencido.
Viceministro, hay algo que a mí me llama la atención y fueron las declaraciones del ministro Paredes, Rogelio Paredes, diciendo que la decisión del congelamiento de los 70 productos de la canasta básica y más fue una decisión por presión social. Y a mí lo que me llama la atención con esa declaración es que además el ministro sabe que la inflación generalizada a nivel global es externa a Panamá, es exógena a Panamá. Y no se entiende cómo Panamá controla precios cuando al productor y al importador los precios le siguen subiendo. Incluso el ministro Paredes dice que esto no es sostenible en el tiempo, controlar precios, y usted y yo sabemos que ninguna práctica de control de precios funciona, sobre todo para congelar la inflación. Tomando en cuenta esa premisa, la pregunta es por qué el gobierno nacional toma esa decisión sabiendo que no es sostenible, sabiendo que la inflación mundial no es culpa de Panamá, es exógena a Panamá. Y quisiera saber si realmente ustedes meditaron técnicamente esa decisión. Sí, una muy buena pregunta, porque obviamente hay aspectos técnicos desde el punto de vista económico y financiero que hay que considerar. Y también partiría de la premisa de que nosotros como administración, cuando entramos en el 2019, teníamos un plan de desmonte del programa de control de precios que había establecido la administración anterior, que si no me equivoco, nos recibió con 28 o 24 productos incluidos en ese programa. Y de hecho, a inicio de este año, inclusive antes del ingreso, digamos, que a los debates en la mesa del diálogo, ya nosotros solamente teníamos productos por el orden de 8 productos en el programa de control de precios, y eran productos que básicamente los productores nacionales nos habían solicitado todavía mantener y en otros casos excluir de este programa. Una vez que se entra al diálogo y prácticamente en momentos, diría que casi que paralelos, se tomó una decisión que fue más que todo una decisión que buscaba, desde un punto de vista técnico-político, tener un impacto lo más inmediato posible en mitigar estos costos inflacionarios, obviamente, que estamos sufriendo todos los panameños, y se incluyeron 10 productos adicionales. Ahora, en el análisis de cómo y por qué ingresar, más o menos, bueno, diría que ingresar porque se mete dentro de todo el paquete, estamos hablando de casi 72 productos que incluye producción nacional, pero son diferentes mecanismos. Y aquí lo importante es lo que tú bien mencionas, el debate de si estamos reduciendo los precios o estamos congelando precios o qué se busca con las medidas. Nosotros lo que determinamos es que para poder tener un impacto inmediato en el poder adquisitivo de los panameños, tratar de mitigar lo más posible estos costos inflacionarios que obviamente te impactan por el lado del combustible, para el transporte de todos, así como también ese combustible en el costo de los insumos y en la distribución y venta de productos. También por el lado de alimentación, yo pensaría que nosotros estaríamos atacando, impactando por lo menos entre el 35 o el 40% del presupuesto que tiene una persona mes a mes o día a día para poder hacerle frente a sus necesidades básicas. Entonces, sí es cierto que fue una medida de inmediato plazo. Es una medida que muy probablemente no vamos a querer que sea sostenible en el tiempo, porque obviamente hay un riesgo que muchas personas advierten de potencial no disponibilidad de productos en todos los aspectos, porque obviamente la cadena de distribución y de comercialización puede llegar a tomar decisiones con respecto a algunos productos, no comercializarlos por efectos del bajo margen que van a tener digamos, de comercialización para estos aspectos. Ahora, aquí la clave fue establecer, y por eso lo segmentamos en 3, digamos que diferentes acciones. Por un lado, establecer controles en el margen de comercialización de algunos productos que son de producción nacional. Por otro lado, la rebaja de aranceles a cero, básicamente, en un listado de productos que son de importación y de uso habitual en los diferentes hogares en Panamá, pero al mismo tiempo esa rebaja de aranceles, sumarle un tope de margen de comercialización para asegurarnos de que ese ahorro se le traslade realmente a los consumidores. Y en un tercer aspecto, que es un programa bueno, va a iniciar el IMA y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que es el llamado Productos Panamá, que sería la continua compra de productos de producción nacional. Sobre todo estamos hablando de productos agropecuarios,
vegetales, verduras, frutas y algunos otros producidos localmente a precios de mercado, es decir, que los productores no deberían verse impactados en la compra de los productos porque van a continuar produciendo los mismos niveles o quizás más, toda vez de que el Estado se los compraría a precio de mercado, pero los pondría a disposición de los consumidores a un precio descontado. Esto es un programa que principalmente va a ir orientado a las comarcas, por efectos de que obviamente tenemos que garantizar que haya la accesibilidad de productos al más bajo costo posible, sobre todo en las áreas más vulnerables del país, pero igualmente lo que se propuso es establecer a través de los diferentes puestos de venta de Merca Panamá, por ejemplo, a nivel nacional, estos productos Panamá que serían productos empaquetados ya con el logotipo del programa y también con el precio establecido para que no pueda incurrir en una alza del precio. Al final de la historia, esta pregunta que le hace Gonzalo, sí, usted puede elaborar todo el componente técnico de la respuesta, pero seamos realistas también. Hay una dosis fuerte del componente político. O sea, el país había que tranquilizarlo. Sí, con un costo altísimo, es cierto, pero el país había que tranquilizarlo. Sí, yo creo que la políticamente, ¿qué iban a hacer? Sí, no tenemos plata para esto, entonces, bueno, sigamos prendiendo el país. Pero no, yo pero creo que no es la solución. La respuesta y la respuesta y lo que pregunta es eso mismo. Tenías que tranquilizar al país. Claro, pero tranquilizar al país no puede ser como una medida, primero, que no sostenible en el tiempo. Pero lo tienes que tranquilizar. ¿Qué quieres? ¿Que te prendan el país? No, pero No, a ver. ¿Quieres que te prendan el país? Pero ¿por qué no? A ver, profesor, y usted va a aprender, usted quiere calmar al país con una medida que no es sostenible en el tiempo. Tienes que tranquilizarlo y después ver, que es lo que entiendo la explicación que te está haciendo, tienes que ver qué vas a hacer más adelante. Pero ahora tienes que apagar el fuego. ¿O no? Bueno, a ver, tomando en cuenta los modelos fallidos de control de precios, no hubiese tomado esa decisión. ¿Y cuál hubiera tomado? A ver. Bueno, aumento de subsidios, aunque no nos guste, más subsidios. Pero Gonzalo, sí es básicamente lo mismo. No tienes que meterte la mano al bolsillo. No es lo mismo. Te tienes que meter la mano al bolsillo. A ver, pero lo que pasa es que usted está impactando en este momento al sector privado, y ese sector privado, por este control de precios, puede decir: yo no voy a producir a pérdida, no voy a importar a pérdida. Lo vas a buscar afuera. Acaban de aprobar el contingente de arroz. Acaban de aprobar en el Ejecutivo. Si hay desabastecimiento, lo tienes que traer de afuera. Y te va a costar mucho más. Bueno, tal vez te va a costar mucho más, a lo mejor te cuesta menos. Lo único que quiero decir es que técnicamente yo no voy a discutir lo que el viceministro nos está explicando, ni la pregunta y la explicación que Gonzalo está dando, porque es correcta. La pregunta, la afirmación y la explicación son correctas todas. Pero políticamente hablando, tú tenías que tranquilizar al país. Y tenías que tomar decisión rápida con un costo altísimo, con una medida que no tiene sustentación en el tiempo, pero la tienes que tomar para tranquilizar y luego sentarte a ver cómo vas a hacer el asunto. El asunto que yo veo aquí, viceministro, es que usted nos ha dicho en la mañana de hoy que hay 10% de reducción de la planilla, pero eso no se está viendo. No se conoce que se esté ejecutando. Sí, no, en efecto, la instrucción que dio el presidente fue prácticamente en el mes de julio y, como le mencionaba, se está en el proceso de avanzar en la identificación de aquellos casos en los que se pueda dar una reducción más inmediata, pero sí es algo que va a tomar por lo menos los próximos meses para que podamos ver un impacto real, porque lo que se busca, como le mencionaba, es reducir al menos en el 10% ese costo de planilla. Que lo tenemos por el orden de más o menos 350 millones de dólares al mes. Entonces creo que ahí la clave, como usted bien menciona, es no solamente lograrlo en el corto plazo, porque debe tener un impacto inmediato para poder generar un ahorro, digamos que o de reducción de gasto presupuestado en el aspecto corriente operativo, sino que también esto debe ser sostenible, ¿no? Y la sostenibilidad digamos que la reducción o la eficiencia en los costos operativos del Estado debe ser siempre el norte, y para nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas eso es lo principalmente que estamos buscando, por lo menos en los últimos 3 años. Obviamente hemos sido bien impactados por las situaciones exógenas que mencionaban aquí,
no solamente por la guerra, el tema de la pandemia que nos impactó de manera abrupta en los ingresos corrientes. Y pues en mi caso, que yo creo que tengo probablemente el rol más difícil dentro del sector público, porque a mí como viceministro de Finanzas, antes es lo que era el Ministerio de Hacienda y Tesoro, me corresponde recaudar y generar ingresos para que todos los demás puedan hacer su trabajo. El ministro, a su vez, hacer la asignación de gastos de manera prioritaria en los diferentes aspectos que tiene el Estado como planes de ejecución y las instituciones ejecutar. Y con todo y eso, yo me gustaría comentarle solamente de que hasta julio de este año, porque esa era una de las preguntas que me hacía al principio, ¿cómo van las finanzas públicas? Pues estamos recaudando de manera importante, incrementalmente versus lo que habíamos recaudado en el año 2021, tanto en ingresos tributarios como en no tributarios. Obviamente todavía hay un rezago en los ingresos tributarios, específicamente en los impuestos indirectos, que serían por lo menos los que nos muestran los indicadores de consumo y PMS y demás. Pero lo que sí es cierto es que teníamos proyectado del año 2021 al año 2022 un salto de más o menos el 32% en crecimiento de ingresos tributarios y que obviamente todavía no hemos llegado a cubrir esa cifra que teníamos presupuestado por lo menos hasta el mes de julio de este año, pero estamos bastante cerca. Y creo que al haber establecido obviamente un objetivo o una meta bastante, digamos que bastante, yo diría que bien alta en función de los objetivos de logro para este año, estar por lo menos unos 5 o 6% por debajo no es un indicador tan negativo, con todas las condiciones que se están dando a nivel mundial y a nivel local. ¿Cree su oficina y su equipo que de aquí a diciembre logran ese nivel? Nosotros esperamos, digo, obviamente, por ejemplo, lo que ha ocurrido en julio no lo teníamos en la planificación ni siquiera. Nosotros a junio sí nos sentíamos relativamente optimistas de que pudiéramos lograr las cifras que habíamos establecido para cierre de año. Obviamente vamos a tener que ver luego de lo que ocurrió en julio con los cierres a nivel nacional y cómo esto impacta la economía nacional y la cadena productiva, tendríamos que ver a partir de agosto, ir midiendo los resultados de estos aspectos. Pero lo cierto es que desde el año anterior, inclusive desde el año 2020, lo que hemos visto es un crecimiento progresivo en los diferentes indicadores de ingreso, sobre todo en la planilla, o sea, planilla que se paga al Estado, es decir, impuestos sobre la renta, seguro educativo, seguro social y demás, así como también en los aspectos de consumo, aunque todavía no a los niveles prepandémicos, pero lo que sí esperamos lograr este año es por lo menos recuperar los ingresos como se daban antes de la pandemia. Nosotros teníamos una expectativa a principios de año de que este año la economía se iba a recuperar a los niveles de pandemia o prepandemia, y por supuesto que estamos tratando de impulsar todos los programas estatales que sean posibles para efectos de generar estos ingresos. Viceministro, pero hay gente que no está comprendiendo el tema. Aquí un oyente le pregunta, ¿cómo explican que van a reducir un 10% y esa reducción no se refleja en el presupuesto? El ahorro del 10% tiene que reflejarse en el presupuesto, ya que dice que va de manera, estaría haciendo nada esa plata allí, o sea, lo que van a reducir del 10%. Sí. Simplemente el gobierno no se quiere ajustar el cinturón, es lo que dice el oyente. No, mira, y es una pregunta muy importante, y para esa pregunta yo creo que sí hay que hacer docencia en el sentido de que el presupuesto es un proceso, y yo esto también me tocó discutirlo en la mesa del diálogo, porque me decían, pero yo quiero ver ya reflejado en el proyecto de presupuesto el 6% que le van a dar a la educación. Yo le decía, mira, el tema es que presupuestariamente hablando, desde un punto de vista de Estado administrativo, el proyecto de presupuesto, que es un proyecto, inicia su fase más o menos en el mes de marzo de cada año. Entonces, el proyecto de presupuesto que aprueba el Consejo de Gabinete hace algunas semanas y que se presenta a la Asamblea Nacional, obviamente viene producto de una serie de discusiones y de solicitudes que presentan las instituciones públicas ante la Dirección de Presupuesto de la Nación, en donde obviamente la mayoría tiene aspiraciones que son muy superiores a lo que se refleja en el proyecto de presupuesto. Entonces se genera todo este debate que son vistas presupuestarias durante todo este tiempo, que es prácticamente son, diría que 4 a 5 meses de elaboración y diseño del presupuesto general del Estado, luego de lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas establece un presupuesto recomendado
y ese es el que se va entonces a la discusión y al debate en Consejo de Gabinete para posterior presentación en la Asamblea Nacional. Y creo que ahí el ministro sí comentó en una, no sé si fue una entrevista que le hicieron, específicamente de que ese presupuesto, por razón de que comenzó su elaboración en el mes de marzo, como todos los años, todavía no va a reflejar los aspectos de reducción o de austeridad que se anunciaron en el mes de julio, así como tampoco aquellos aspectos de acuerdos que se hayan alcanzado en el diálogo nacional. Obviamente, durante este proceso que va a iniciar esta semana en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, van a haber recomendaciones de las diferentes instituciones públicas en el sentido de ajustarse a los acuerdos alcanzados y desde la perspectiva del MEF de ir incluyendo o incluir los aspectos estimados en cuanto a las medidas de austeridad. Y lo más seguro es que este proyecto de presupuesto que entró con un monto va a tener que regresar al Ejecutivo para un análisis adicional y reajustes que tengan que ser aprobados por Consejo de Gabinete y posteriormente presentados nuevamente a la Asamblea Nacional para su aprobación ya con cifras definitivas que deberían incluir todos los aspectos que hemos comentado. Esto es un proceso que toma, como les decía, desde marzo hasta usualmente la fecha de septiembre, octubre, en donde se aprueba el presupuesto. O sea que básicamente es un proceso de casi 7 meses en total desde el momento en que inicia su diseño hasta su aprobación. Ese ministro, el profesor está en mi contra en esta opinión, pero usted está claro que ustedes como gobierno están abriendo la puerta para que el próximo quinquenio se hable de una reforma tributaria, ¿no? Y se lo digo ¿por qué? Porque va a llegar un punto donde el Estado tiene que recaudar más, necesita más ingresos, más, y si bien es cierto, usted está diciendo, tenemos que volver al recaudo previo pandemia, hay que decir que a niveles pandémicos la deuda pública de Panamá se ha triplicado. Más que triplicado, ha aumentado 3.000 millones de dólares. Y hay quienes dicen, la deuda no importa, todos los países se endeudan y su deuda crece. Sí, pero ya llegar a que la deuda pública represente el 60% del Producto Interno Bruto es preocupante para un país como Panamá y muchos países de la región que son pobres al final. Entonces, usted está consciente como viceministro de Finanzas que el próximo gobierno tendrá que hacer una reforma tributaria, incluso fiscal. Mira, déjame ser muy prudente con esa pregunta, porque no quiero que se malinterprete nada de lo que voy a decir. Lo primero es mencionarte que la última reforma fiscal, digamos que más profunda que se dio, diría que profunda fue aproximadamente en el año 2006-2007, y posteriormente creo que fue en el año 2010 donde se aumentó el ITBMS de 5 a 7%, que es uno de los más bajos en la región y en el mundo, ¿no? Inclusive está muy por debajo de la media de los países que analiza la OCDE a nivel internacional. Lo otro que es importante es mencionar que la presión tributaria, es decir, los ingresos tributarios en función del Producto Interno Bruto en el país, es bastante baja en Panamá. Eso quiere decir que todavía hay un espacio de mejora para efectos de generar ingresos para el Estado y poder financiar principalmente obras y proyectos de inversión social. Ahora, ¿a qué nos hemos dedicado nosotros estos 3 años y cuál ha sido el plan de 5 años, sobre todo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Viceministerio de Finanzas y en la Dirección General de Ingresos que nos reporta a nosotros? Principalmente atacar a uno de los aspectos que no nos permite a nosotros lograr mayores generaciones de recaudo de ingresos, que es la evasión fiscal. La evasión fiscal, en algunos casos hay personas que la calculan en un 6, en otros al 8% del Producto Interno Bruto, y obviamente hay diferentes aspectos que implican que tanto personas como empresas de una u otra manera busquen un beneficio o beneficiarse a través del pago de menos impuestos de lo que deberían pagar. Entonces, para nosotros lo más importante en estos 5 años de administración, más que hablar de una revisión de la cuota impositiva que se debe pagar en los diferentes aspectos, es básicamente orientarnos principalmente a un fortalecimiento de la institución recaudadora que es la DGI, y de igual manera que ese fortalecimiento y esa transformación, sobre todo a mayor digitalización, implique una reducción en la brecha de evasión fiscal para poder generar principalmente los ingresos que queramos generar para poder lograr los objetivos de proyectos de Estado. Modificaciones, obviamente siempre hay. Nosotros, de hecho, yo te pudiera decir que yo mismo presenté este proyecto al presidente y gracias a Dios fue aprobado y sancionado, que establecimos, modificamos el artículo 699A y establecimos un nuevo artículo 700A, que son regímenes
especiales de impuestos sobre la renta para micro, pequeños y medianos empresarios y emprendedores, en donde le generamos ahorros de entre el 30 y el 50% en los impuestos sobre la renta pagaderos al Estado, más allá del beneficio que tienen de exoneración del 0% de impuestos sobre la renta durante los primeros 2 años de operación, siempre que estén inscritos en AMPYME y que cumplan con unos requisitos que son bastante mínimos para efectos de poder impulsar sobre todo que haya nuevas inversiones, que haya emprendimiento y obviamente tratando de formalizar aspectos de informalidad en el país. Oigo que siempre va a haber una discusión de dónde generar mayores recursos, por lo menos en el caso nuestro y en mi responsabilidad lo que hemos buscado es hacer más eficiente la recaudación de los recursos con los que ya deberíamos contar. Ahí está, ahí está. Tú tienes el viceministro de Finanzas que debe ser el más, es el más preocupado por la recaudación. No puedes hablar de reforma de nada si primero no haces más eficiente al Estado recaudando. Es una equivocación decir que la reforma tributaria únicamente significa aumentar el IPS, por Dios. Tienes que ajustar los métodos de recaudación y cuando has recaudado y has afinado los métodos de recaudación, entonces vas a ir a hablar de reforma. Antes de eso no. Porque tienes, lo decíamos antes que habláramos con el viceministro, tienes una población que maneja más información, tienes una población que le dice yo no voy a pagar más impuestos hasta que esto no se aclare, tienes una población que te dice yo porque voy a pagar más impuestos para que se los roben, si la justicia no funciona. Si no resuelves eso, ni en Panamá ni en ninguna parte del mundo puedes hablar Pero de con reforma. razón lo están haciendo en Chile y con razón lo va a hacer Gustavo Petro, porque Pues, saben que es una realidad. Siéntese a ver lo que le va a pasar a Petro y a Boris con esa reforma. Siéntese a ver lo que les va a pasar. Es así. Y por eso, a mí, y lo digo no porque esté con nosotros el viceministro, es que es bueno cuando uno tiene un funcionario que es un tecnócrata, pero que como tecnócrata no abandona el componente político de las decisiones que tiene que tomar. Y esa es parte de muchos problemas de muchos gobiernos, que le dan la responsabilidad a los tecnócratas y dicen, no, el librito dice que hay que hacer esto y para el carajo, esto es lo que hay que hacer. Y se les olvida el componente político. El componente político no digo politiquero, sino el político, espérate. ¿Y la población cómo va a reaccionar a esto? ¿Cuánta información le hemos dado a la población para que aunque vaya a haber gente que adverse, porque habrá de todo, habrá quienes las adverse, habrá quienes las entiendan, habrá quienes las apoyen, pero para que ese nivel de lo que va a adversar sea más bajo y que el costo de la decisión no sea tan alto. Esa es la clave. Tener la conexión a tierra. Tienes que mejorar el proceso de recaudación y de eficiencia en la recaudación antes de hablar de que me vas a meter más impuestos o que me vas a verificar el sistema para luego entonces sean claros, profesor. Sean claros, porque así como pero si lo acaba de decir el viceministro. No, a ver, un momento. Un momento. A pesar de usted, no va a haber reforma. Una cosa es que... No, pero es que usted dice lo siguiente, y digamos que usted tiene razón, cosa que no comparto, pero usted tiene razón. Usted dice, esto es un tema político y olvídese lo técnico, esto es político. Bueno, pero entonces en esa decisión política hay que comunicar que el costo económico que eso representa para Panamá es inmenso. Entonces, usted tiene que decir, yo congelo los precios. Lo explicas. Perfecto. O sea, pero eso no va a costar a futuro. Es así. Es así. Pero no se dice. Es así, lo explicas, lo tienes que explicar. Eso es así. Pero mientras la gente no sienta que tiene la información, no le puedes hablar de reforma de nada. De nada. Porque no es real. No se compadece con la realidad. 2 minutos. Señor viceministro Almengor, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Buen día. Que esté bien.